lo que sería una parábola. Continuando con las cónicas, hoy veremos lo que es una parábola. Bueno, la parábola es el lugar geométrico de un punto M. ¿Y qué condición cumple este lugar geométrico? Que la distancia de este punto M a una recta fija que se llama directriz es igual a la distancia de este punto M cualquiera de mi parábola a un punto fijo que se llama foco. Entonces esta es la característica que cumple este lugar geométrico llamado parábola. La distancia de cualquier punto de mi parábola a un punto fijo F llamado foco es igual a la distancia de ese punto a una recta llamada directriz. ¿Qué elementos tiene una parábola? Primeramente el punto fijo que mencionamos, que se llama foco. Por otro lado tenemos la recta, que es la directriz, que aquí está representada por d'D, que es una recta que es perpendicular a su eje de simetría y que está a una distancia de P sobre 2 del vértice y de una distancia igual a P del foco. El eje de simetría, que en este caso va a ser la recta del eje de ordenadas Y, el eje de simetría siempre pasa por el foco y es perpendicular a mi directriz. Por otro lado tenemos el vértice. El vértice de mi parábola corta al eje de simetría y también es el punto medio entre mi foco y mi directriz. Luego tenemos el parámetro, que sería esta distancia P, que es la distancia que es medida desde el foco hasta mi directriz. Esa distancia P es a lo que llamamos parámetro. Y luego tenemos el lado recto, que es este segmento de cuerda E', que es una cuerda que pasa por el foco y que es perpendicular al eje de simetría. Bueno, esto entonces serían los elementos de mi parábola. Bueno, las ecuaciones de una parábola. En el caso de ustedes, la parábola que le va a salir o que incluye el eje del contenido, los ejes temáticos o los contenidos que abarca su examen, solamente involucra parábolas que tienen vértices en el origen de coordenadas. Para circunferencia, en cambio, no. Habíamos visto que también vimos circunferencias que sus centros estaban fuera del origen de coordenadas, o sea, el origen 0, 0. Pero para parábola y elipse solamente abarca hasta vértices con el origen, en el origen de coordenadas, es decir, que su vértice está en el punto 0, 0. Bueno, según dónde se encuentre el foco, podemos identificar qué tipo de parábola es. Cuando el foco se encuentra sobre el eje X y sobre el eje de axis positivo, aquí tenemos el eje X. De este sector a la derecha, aquí tenemos el eje Y. Hacia la derecha de X es positivo. Si el foco se encuentra sobre el eje X positivo, entonces su coordenada va a ser primeramente en X va a tener un valor P sobre 2, que P era el parámetro, ¿verdad? Y en Y va a tener 0. La directriz siempre es perpendicular al eje y se encuentra a una distancia P sobre 2 también del vértice. Entonces su ecuación en este caso va a ser de tipo Y igual a P sobre 2, porque para cualquier punto de esta recta, ese punto va a tener coordenada menos P sobre 2 en X. ¿Ok? Entonces esta sería la ecuación de la directriz. X igual a menos P sobre 2. En cuanto a la ecuación de la parábola, va a ser y al cuadrado igual a 2p. Esta es la ecuación, la expresión general de su ecuación. Si nos damos cuenta, y al cuadrado significa que para un solo valor de x, yo tengo dos valores de y. Entonces yo tomo acá un valor cualquiera de x y voy a obtener dos valores de y. Entonces, este que está aquí de este lado x nos indica cuál es su eje de simetría. Entonces su eje de simetría sería X. Quiere decir que mi parábola se abre sobre el eje X. O sea, aquí arriba se abre
Y si tiene aquí un signo positivo, me indica que se abre hacia el positivo de la X. Entonces, yo identificando su eje de simetría ya sé ya cómo se abre mi parábola. Este se abre sobre el eje X. Como aquí tiene positivo, quiere decir que se abre hacia las X positivas. Y el valor del lado recto es, o sea, esta cuerda que habíamos visto es 2p. Tiene coordenadas p sobre 2, p, y p sobre 2 menos 2 menos p, el otro extremo. Ahora, si es que mi foco está del otro lado, es decir, está igual sobre el eje X, pero está sobre el eje negativo, su coordenada va a ser en X menos P sobre 2 y en Y va a seguir siendo 0. Mi parábola entonces se va a abrir hacia el eje X negativo y mi oración va a ser de esta forma. Y al cuadrado igual a menos 2px. X me indica que es el eje de simetría. Al decirme menos 2p, ya sé que se abre hacia el negativo. Mi directriz siempre es perpendicular al eje de simetría y está enfrente de mi vértice. Entonces, si se abre mi parábola hacia el eje negativo, mi directriz va a estar del otro lado, va a ser positivo. Entonces, en este caso, mi directriz va a ser x igual a p sobre 2. Y el lado recto siempre vale 2p. Ahora vamos a ver la parábola que se abre sobre el eje y. Es decir, va a tener una ecuación que es de la forma x cuadrado igual a 2pi. Este término y de este lado ya me indica ya quién es su eje de simetría. Es y. Al ser positivo acá enfrente, quiere decir que se abre hacia las y positivas. Mi foco va a estar entonces sobre el eje y va a ser positivo porque se abre hacia arriba mi parábola. Entonces mi foco va a tener en x 0 y en y p sobre 2. Y siempre la directriz es perpendicular al eje de simetría. Entonces como ahora mi eje de simetría es y, mi directriz va a ser del tipo y igual a menos p sobre 2 porque siempre está enfrente del vértice. Si este se abre del lado de los positivos, mi directriz va a estar del lado de los negativos, o sea, va a ser igual a y menos p sobre 2. Ahora vamos a ver la parábola que se abre hacia la y negativa, es decir, su ecuación es igual a x cuadrado menos 2pi. Entonces esta y ya me indica quién es su eje de simetría, es el eje y. Al tener el signo negativo aquí enfrente, quiere decir que se abre hacia los negativos. Como se abre hacia los negativos, entonces quiere decir que mi foco está del lado negativo de la y. Entonces el foco va a tener coordenadas 0 en x y menos p sobre 2 en y. Lado recto siempre va a valer 2p y como mi directriz es perpendicular a mi eje de simetría y siempre está enfrente de mi vértice, entonces va a ser una recta que va a tener ecuación ahora y igual a p sobre 2 positivo porque va a estar del lado de la y positiva. Entonces cualquier punto de esta recta va a tener coordenadas p sobre 2 positiva. Bueno, ahora tenemos este primer ejercicio que nos dice, dada la ecuación de la parábola, determina el eje de simetría, las coordenadas del foco y el vértice, la ecuación de la directriz, el lado recto y traza su gráfica. Primeramente, sabemos, ¿verdad?, que si es que tiene ecuación y al cuadrado igual a 6x, ¿sobre qué eje se va a abrir? Se va a abrir sobre el eje x. Entonces, esta expresión de aquí siempre nos indica sobre qué eje se abre. Entonces, se abre sobre el eje x. Entonces, se abre entonces sobre el eje x. Entonces, su eje de simetría es x. El vértice, ya habíamos visto que nosotros solo vamos a ver parábolas que tienen vértice en el origen,
es decir, en el punto 0, 0. Bueno, entonces mi vértice está en el origen. Ahora, la ecuación de la parábola, la expresión general, habíamos visto que es y al cuadrado igual a 2p, ¿verdad? 2p por x. Entonces, comparando mis ecuaciones, y igual a 6x, ya tengo ya que 2p vale 6, comparando las ecuaciones con la expresión general. Entonces, p va a ser 6 sobre 2, va a ser 3. Ya tengo mi parámetro p. Yo qué sé, voy a tratar de dibujar acá a mano alzada. Si este es mi eje X, este es mi eje Y, yo ya había visto, ¿verdad? Que esto se va a abrir hacia el eje X porque este me está indicando el eje de simetría. Mi vértice está en el origen, entonces como aquí este es positivo, se va a abrir hacia el positivo de las X, es decir, que se va a abrir hacia acá. Así se va a abrir mi parábola, hacia acá. Entonces, ¿sobre qué eje va a estar el foco? Sobre el eje positivo, X. Y va a tener coordenadas este foco que es P sobre 2 y 0 en Y. Entonces las coordenadas de mi foco van a ser P sobre 2, P yo sé que vale 3, entonces va a ser 3 sobre 2 en X y en Y 0. Entonces eso va a ser la coordenada de mi foco. Luego, ¿qué me pedía? Me pedía el eje simetría, coordenadas del foco, el vértice, ecuación de la directriz. La directriz siempre está enfrente de mi vértice y es perpendicular. Entonces aquí va a estar mi directriz. Esta va a ser mi directriz y que va a cumplir cualquier punto de esta recta, que X va a ser igual a, aquí también hay una distancia de P sobre 2. Entonces cualquier punto de esta recta va a tener X igual a menos P sobre 2. Entonces la ecuación de mi directriz va a ser igual a X menos 3 medios. Y luego me pide también el lado recto. El lado recto que habíamos decir que es LR, le voy a llamar al lado recto, que ya dijimos que vale 2P, que podemos sacar directamente entonces de esta expresión. Porque 6 ya es igual a 2P, entonces directamente mi lado recto va a valer 6. Me da la ecuación de esta parábola y me dice, determina el eje de simetría, las coordenadas del foco y el vértice, la ecuación de la directriz y me pide trazar la gráfica. Ahora tengo la ecuación x cuadrado menos es igual a menos 20y. Aquí este sería mi eje de simetría, es decir, que ahora se va a abrir sobre el eje y. Como aquí tengo un signo negativo, se va a abrir hacia las y negativas. Entonces, si este es mi origen, mi eje, quiere decir que mi parábola se va a abrir sobre las y, pero las negativas, se va a abrir así. Así se abre mi parábola. Y mi foco va a estar aquí, va a tener coordenadas 0 en X y que va a tener menos P sobre 2. Y frente al vértice, perpendicular a mi eje de simetría, va a estar mi directriz. Esta va a ser mi directriz. Entonces me pide primeramente la ecuación del foco, o sea, las coordenadas del foco ya sabemos. En X va a ser 0 y en Y va a ser menos P sobre 2. Si yo igualo, esta es la expresión general de una parábola, habíamos visto que es P sobre 2 y, ¿verdad? Entonces, comparando ya tengo que 2P es igual a 20 menos 2P con menos 20. Entonces P vale 10.
y P sobre 2 va a valer 5. Entonces la coordenada de mi foco va a ser F, 0 en X y 5 en Y. Ya determiné quién es mi eje de simetría. El eje de simetría es el eje Y. Las coordenadas de mi foco ya lo determiné. Ahora el vértice, por la forma de la ecuación, el vértice es el punto 0, 0. La ecuación de la directriz me pide. Bueno, la ecuación de la directriz, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que la directriz está sobre esta recta, está aquí, está frente al vértice perpendicular al eje Y. Entonces, ¿qué va a cumplir cualquier punto de esta recta? Que Y, valor en Y, va a ser una constante que va a ser igual a esta distancia que es P sobre 2. Pero va a ser P sobre 2 positivo porque está del lado de los positivos de la Y. Porque aquí es positivo y hacia abajo es negativo Y. Entonces la ecuación de la directriz va a ser igual a I igual a P sobre 2 que es 5. Entonces I va a ser igual a 5. Y esta es la ecuación de mi directriz. Y también me pide el lado recto. El lado recto es 2P, es decir, que es simplemente 20. Entonces mi lado recto es 20. Mi directriz es igual a 5, el vértice en el origen. Aquí está mi lado recto que pasa, es una cuerda que pasa por el foco. Mi foco es 0 y menos 5. Menos 5. Aquí, entonces tiene que ser menos 5 porque hacia el eje negativo se abre. Y entonces aquí ya está todo expresado, todos los elementos de mi parábola. Aquí tenemos otro ejercicio que dice, calcule la ecuación de la parábola que tiene vértice en el origen y foco en el punto de coordenadas menos 4 y 0. Sé que el vértice está en el origen. Mi foco tiene coordenadas menos 4, 0. Mi foco está entonces sobre el eje X negativo. ¿Qué me indica esto? Que mi parábola se abre sobre el eje X negativo. O sea, mi parábola entonces va a ser así. Si ese es mi eje X, este es mi eje Y. Mi parábola tiene vértice en el origen. Entonces, tiene que abrirse hacia el eje X negativo. ¿Por qué? Porque mi foco me indica que está acá en el punto menos 4 en X0. Entonces acá está mi foco. Mi directriz entonces va a estar aquí, perpendicular a mi eje de simetría. ¿Ok? Y esta, la fórmula general de una parábola que se abre sobre el eje X negativo era de la forma, era I cuadrado menos 2px. Así es la expresión general para una parábola que tiene eje de simetría en X y se abre hacia el eje negativo. Y P, la coordenada del foco, que ahora vale menos 4, era igual a P sobre 2. Entonces aquí P sobre 2 vale 4. Entonces P va a valer 8. ¿Por qué P sobre 2? Porque esta es la coordenada del foco. La coordenada del foco siempre es P sobre 2. Entonces ya tengo ya la coordenada, el parámetro P. Entonces puedo cambiar o reemplazar en la fórmula general y mi parábola va a ser menos 2 por 8 x, es decir, mi parábola va a ser
Xy cuadrado menos 16x. Esta es la ecuación de mi parábola. Me pedía que haya la ecuación de la parábola, ¿verdad? Sí, entonces eso es lo que nos pide, hallar la ecuación de la parábola. Y mi gráfico me tiene que quedar así. Esta es mi parábola, el foco está sobre el eje X menos 4 y perpendicular al eje X, paralelo al vértice, está X igual a 4, que es la ecuación de mi directriz, porque todos los puntos que estén sobre esta recta van a tener X igual a 4. Doy valores a X en mi ecuación y voy a despejar valores de Y, dos valores de Y, siempre porque la raíz cuadrada tiene doble signo, entonces me va a dar más menos. Entonces le doy valores negativos a X porque está hacia el eje negativo. Voy a obtener dos valores y voy trazando esos puntitos para unir y formar mi parábola. Aquí me dice la directriz de una parábola con vértices en el origen es igual a Y igual a menos 2. Hallar la ecuación de la parábola y graficar. Primer dato, vértice en el origen. Directriz igual a Y menos 2. Entonces, si la directriz es Y menos 2, entonces yo sé que la directriz siempre es menos P sobre 2, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que esta parábola tiene eje simetría Y. Porque si es que esto me da Y, quiere decir que el eje de simetría en parábola es Y. Entonces yo tengo acá mi eje Y, mi eje X. Si mi parábola entonces se va a abrir así, hacia las Y. Se va a abrir hacia las positivas porque mi directriz es perpendicular a Y y es negativa. Y mi parábola siempre está del otro lado de la directriz. Entonces aquí sería P sobre 2. Entonces acá está mi directriz con coordenada y negativa. Cualquier punto que está sobre esta recta tiene coordenada y menos P sobre 2. Entonces mi parábola está hacia arriba y mi foco va a tener valor 0 en X y P sobre 2 en Y. Bueno, yo aquí ya puedo identificar el valor de P. ¿Por qué? Porque P sobre 2, la expresión general para la ecuación de la directriz es I igual a P sobre 2. Entonces aquí menos P sobre 2 vale negativo 2. Entonces P va a ser igual a 4. Paso a multiplicar, ¿no? Entonces ya tengo ya el valor de P y puedo reemplazar en la ecuación. ¿Por qué? Porque ya sé que va a ser de la forma X cuadrado igual a 2PI. Este me indica el eje de simetría. Entonces voy a tener X cuadrado igual a 2P, que es 8, y entonces esta va a ser la ecuación de mi parábola. Ya hallamos la ecuación de la parábola, que era lo que nos pedía, y nos pedía el gráfico. Con las coordenadas del vértice habíamos dicho que va a ser el foco, perdón, las coordenadas del foco va a ser P sobre 2, entonces va a tener coordenadas, el foco va a ser 0 en X, y P sobre 2, P es 4, dividido 2 es 2. Me tiene que quedar aquí que se abre sobre el eje Y, la directriz que ya era dato, el foco va a estar en 0 en X, pero 2 en Y, que es P sobre 2. Y si es que le doy valores a Y, que tiene que darle valor Y positivo porque se abre hacia las Y, voy a obtener los valores de X. Dos valores de X, porque la raíz cuadrada tiene doble signo, más, menos. Entonces, esta quedaría, así quedaría graficando bien la parábola que tiene esta ecuación. El siguiente ejercicio me dice, la parábola
con vértice en el origen, eje de simetría coincidente con Y, pasa por este punto. Bueno, primer dato, el vértice está en el origen. Su eje de simetría es Y. Al decirme que mi eje de simetría está sobre el eje Y o coincidente con Y, entonces yo ya sé que mi parábola se va a abrir sobre Y. Entonces si yo dibujo aquí un eje de simetría, este sería Y, y este X, mi parábola va a estar abriéndose sobre Y, pero negativo. ¿Sí? Entonces si acá Y igual a P sobre 2 positivo, entonces quiere decir que mi parábola se abre hacia los negativos. Bueno, entonces la ecuación general de este tipo de parábola era del tipo, como se abre sobre el eje Y, entonces va a ser x cuadrado igual a menos 2p por Y. Esa es la ecuación. Pero me dice que pasa por el punto M, que es 6 menos 3. Entonces que esta ecuación se va a cumplir para estos valores, porque estos puntos verifican la ecuación. Entonces si yo reemplazo acá x que vale 6 al cuadrado menos 2p por menos 3, que es su valor en Y, va a cumplir la ecuación de mi parábola. Entonces acá me va a quedar 36 es igual a menos por menos más, 2 por 3, 6, más 6p. Despejo p, me va a quedar 36 dividido 6, que es 6. Entonces ya tengo el valor de p también. Finalmente, entonces la ecuación de mi parábola va a ser x cuadrado menos 2p, que es 6 por 2, 12. Esta es la ecuación de mi parábola, x cuadrado menos 12y. La ecuación de mi directriz va a ser igual a 3, porque es p sobre 2. P es 6 y p sobre 2 es 3. El lado recto es igual a 2p, es decir, es igual a 12 directamente. Estos serían todos los parámetros. Ya hallé el valor de p, que vale 6. Ya hallé su ecuación. Ya hallé la ecuación de su directriz, su lado recto, su vértice, ya sabemos que es el punto 0, 0 por dato del ejercicio. Bien graficadito, ¿verdad? Entonces la ecuación de su directriz es positivo en Y. Su foco está del lado positivo. Se abre esta parábola hacia los positivos de la Y. Su foco entonces está hacia el lado positivo de Y. Perdón, se abre hacia los negativos de Y. Entonces su foco está en el negativo. Estos son los puntos por los que pasa, que son el punto M igual a 6 y menos 3. Y si le doy valores a la ecuación, voy a poder hallar los otros puntos y graficar mi parábola. Este ejercicio me dice las coordenadas del foco f de la parábola cuya ecuación es y cuadrado menos 8x son. Bueno, al decirme y cuadrado igual a menos 8x, yo que tengo, ya tengo su eje de simetría, porque si me dice y cuadrado igual a menos 8x, aquí se abre. Su eje de simetría se abre sobre x entonces. Bueno, si tiene un negativo enfrente, ¿hacia dónde se abre? Hacia la x negativa. Entonces mi parábola se abre así. Se abre para acá. Y el foco entonces va a ser coordenada x negativa. Va a ser menos p sobre 2 y 0 en y, perdón. Menos p sobre 2 en x y 0 en y. Me pregunta cuáles las coordenadas del foco. Bueno,
Entonces, de la ecuación general, yo sé que y al cuadrado es igual a 2px. Voy a identificar entonces que 2p es igual a 8. Y p entonces va a ser igual a 8 sobre 2 es igual a 4. Como las coordenadas del foco es p sobre 2, entonces las coordenadas del foco son p sobre 2, ¿cuánto sería? Sería 4 sobre 2 es igual a 2, pero negativo porque se abre hacia el eje negativo. Entonces, la coordenada del foco va a ser menos 2 en x, 0 en y. Las coordenadas, me pide también hallar las coordenadas del foco de una parábola que tiene esta ecuación, x cuadrado igual a 12y. Bueno, si mi ecuación es x cuadrado igual a 12y, se abre entonces sobre el eje y. Como aquí es positivo, se abre hacia el eje y positivo. Entonces mi parábola va a ser así. Se va a abrir hacia el eje y positivo, así. Su foco entonces va a estar sobre y positivo. O sea que va a tener el foco coordenada en x0 y en y p sobre 2 positivo. Me pide el foco. Bueno, si yo igualo x cuadrado igual a 12y con la ecuación general de la parábola, pues aquí 12y, que es de la forma x cuadrada igual a 2p. Entonces ya tengo ya que 2p sería 12, lo cual me dice que p va a valer 12 dividido 2, que es 6. Y mi foco, ¿qué coordenadas tiene? Coordenadas 0 en x y p sobre 2, ¿verdad? Y p sobre 2, ¿cuánto sería? Es igual a 6 dividido 2, es igual a 3. Entonces mi foco va a tener coordenadas 0, 3 y positivo, ¿verdad? Entonces sería 0 en x, 3 en y, que sería la opción B.